Guillermo Heras, mi profesión real, director de escena, pero desde hace tanto tiempo también autor, dramaturgo y sobre todo más conocido quizá por mi lado de gestor cultural, por los múltiples proyectos que he tenido en mis manos. Pues soy Javier Durán y soy dramaturgo y director. He hecho también bastante teatro de improvisación, pero ahora estoy más centrado en la escritura y en la dirección. Mi nombre es Eugenia Clever, empecé muy jovencita en Barcelona, que es donde nací, a dar clases de guión cinematográfico, muy joven, en una escuela de cine que luego llegó a ser muy importante y duró como casi 30 años o algo así. Y lo del teatro te diría que es algo que yo lo tengo desde hace muchos años. Hice arte dramático en Barcelona, me di cuenta que yo para actriz como que no, o sea, no. Entonces el gusanillo de la escritura evidentemente sí que lo tenía. Estuve haciendo incluso obras de teatro para los alumnos de la Escuela de Cine, de Arte Dramático, la parte de Arte Dramático, cuando acababan sus estudios. Bueno, pues yo soy Eva Redondo, yo empecé estudiando interpretación y soy actriz y entré en el mundo de teatro como actriz, y el propio juego me llevó a la escritura también e inevitablemente, digo inevitablemente porque fue así, como que tenía dos opciones, o esperar a que se montaran mis textos o dirigirlos yo. Entonces vino de una forma muy natural, un texto que escribí, unos compañeros y compañeras como que bueno, les gustó mucho y me pidieron que lo dirigiera yo y empecé en la dirección y ahora pues también me dedico a ello. Como autor, lo que me guía es el impulso, la pasión por un tema, por una estructura. Puedo trabajar de maneras muy diferentes y desde luego intentando no caer en determinadas trampas de lo que yo llamo pues esa escritura canónica, o sea, la escritura, digo, del canon que nos ha llevado hasta que afortunadamente salen gente, antes Jarry, pero luego Beckett y todo esto. Y entonces, pues desde entonces intento transitar con temas muy diferentes en la escritura. Bueno, mi escritura teatral nace sobre todo de observar la realidad que me rodea y tratar de discernir dónde están los conflictos, ¿no? Yo observo dónde hay conflictos y trato de ver si puedo de alguna manera entender cómo me afecta a mí ese conflicto, o cómo me identifico yo con ese conflicto, y a partir de ahí pues trato de generar material dramático que me haga pues de alguna manera aclararme muchas veces sobre qué es lo que pienso sobre todas estas situaciones. Yo creo que en el fondo nace de un conflicto emocional de muy pequeña que yo llené pues con personajes que poblaban el comedor, mi habitación. Hablaba sola, también me lo han dicho, yo no me acuerdo. Decían, ¿con quién hablas? Y yo decía, bueno, con fulanito. Para mí estaba en la silla y era un personaje que había inventado, ¿no? Y estaba ahí, yo lo veía. Y surge de ahí. Yo siempre empiezo los textos porque algo me intriga. No tengo muy definido todavía o muy detectado si suele ser una imagen o es una frase, es algo que todavía no lo tengo detectado, pero sí que sé que hay algo que empieza como a inquietarme y que necesito comprender. Entonces yo me siento a escribir porque no sé lo que está pasando en mi cabeza y quiero tirar del hilo para descubrirlo. Así que me siento muchas veces como una lectora de mis obras. Por primera vez empiezo a escribirlas y hablo sola mucho, empiezo, pero qué fuerte lo que acaba de pasar, ahora lo que ha dicho, no, cállate, eso no lo puedes decir ahora. Bueno, en fin, que parezco como... no sé, pero me encanta ese descubrir mis propias historias, y pongo la palabra historia con muchas comillas, descubrirlas como en proceso. Entonces yo creo que mi escritura nace de ahí y me interesa mucho el concepto de estructura porque no sé nombrar mis estructuras. Tengo claro que cada obra tiene su estructura, pero incluso cuando termino la obra no soy capaz de nombrarla a pesar de saber que la hay. Pero no sé definir ese patrón de estructura, pero me interesa mucho porque creo que cuando la encuentro la obra. Estamos en una auténtica edad de plata que si las instituciones españolas se unieran en un proyecto común de nuestra promoción, como hacen los franceses, como hacen los alemanes, los ingleses, realmente estaríamos en la cabeza de todo lo que sería
es una palabra que tendría que desarrollar, pero de mercados diferentes, desde lo más alternativo a los teatros tradicionales de cualquier lugar. Sí ha cambiado mucho la sensibilidad de empresarios, de teatros públicos. ¿Por qué? Porque es una realidad, no hace falta hacer marketing. El momento presente de la dramaturgia a mí me parece que es un momento bastante democrático en el sentido de que hay muchas voces nuevas. Y luego también creo que hay una importancia muy grande del feminismo, porque también hay muchas voces femeninas que es un gusto tener escribiendo pues ahora mismo, ¿no? O sea, escribir han escrito siempre las mujeres, eso lo sabemos, pero afortunadamente ahora además tienen visibilidad y eso junto con la democratización de que escribe mucha más gente, pues creo que es muy positivo y define el momento. Hay cosas muy interesantes. Lo que sí que reconozco que me extraña un poco que haya lo que decíamos antes. No digo que esté mal, o sea, yo no hago juicio de valor para nada, yo creo que ha de haber de todo, pero no sé por qué hay tanta comedia. O sea, es un poco lo que me deja como en un interrogante, ¿no? Como diciendo, hay muchas obras que se mantienen en cartel tiempo, incluso en salas pequeñas, pero si, aquí, por ejemplo, si vas a mirar, o en Barcelona también pasa, en el fondo es comedia. Entonces digo, ¿qué ocurre? Que los que tenemos como una escritura más, si quieres más, pues eso, más dramática, ácida, no hay un público que le pueda interesar o hay menos público. Es esa una pregunta que me hago yo conmigo, pero llevo poco tiempo, o sea, supongo que me la contestaré conforme pues haga camino al andar, ¿no? Es que estoy empezando. Yo creo que estamos viviendo una época muy dorada de la autoría teatral. Realmente me sorprende mucho cómo el riesgo que están asumiendo los autores y las autoras contemporáneas, las estructuras tan complejas en el mejor sentido de la palabra que están encontrando, cómo se están tensando algunos parámetros propios de la escritura, que yo no dejo de sorprenderme. Para mí, cada vez que encuentro un texto teatral de algún compañero o compañera y lo leo, me sorprendo para bien y digo, madre mía, qué riesgo y qué maravilla y cuánto aprendo y me hace sentirme de alguna forma orgullosa de formar parte de este colectivo y al mismo tiempo como que me incita a continuar escribiendo, me retroalimenta, digo, jo, pues qué bien, voy a probar yo ahora también a arriesgarme y como que es una palmadita en el hombro de alguna manera para decir, sí, sigamos adelante, sigamos compartiendo, sigamos investigando y así creceremos y bueno, y ampliaremos un poco el foco de la escritura dramática. El teatro tiene varias funciones importantes. O sea, la primera es servir de espejo, ¿no?, de la sociedad y luego, por añadidura, pues tiene que ser un acto que entretenga, que divierta y que haga pensar, ¿no?, un poco todo. Entonces, tiene todas esas funciones. Es casi recuperar como un lugar de silencio, porque estamos constantemente a través de las redes, incluso a través del cine, de la televisión, bombardeados de ruido, de ruido en todos sentidos, ruido en cuanto a sonido y ruido en cuanto a conversación, a todo, ¿no? Entonces, a frases, a todo. Y yo creo que el teatro, esa comunión que se establece cuando tú, que eso ya el cine casi no lo tiene, cuando tú vas a una sala y realmente vas a ver algo que te están ofreciendo ahí en vivo, eso que se establece, ese silencio como de antes de recibirlo y de luego cuando ya te lo han ofrecido y entonces hay todo eso, toda esa recepción, ¿no?, toda esa emoción que te ha generado, yo creo que eso hoy en día, bueno, es casi el único ámbito que tenemos de artístico, me refiero, bueno, otra cosa sería también el arte en cuanto a la pintura, a la escultura, que también, pero en cuanto a así artes escénicas, por decir así, yo creo que ahora muchísimo más que el cine y muy necesario también. Yo lo que voy buscando yo cuando voy al teatro es entender un poquito mejor el mundo que me rodea y no hablo de que me den respuestas de nada, por supuesto, porque tampoco creo que las haya, pero sí que el mero hecho de poner el foco sobre la pregunta hace que pueda comprender algo o el perderme más todavía puede hacer que investigue más sobre esa reflexión que me plantean o el mero hecho de reconocerme como uno de esos personajes que están compareciendo en escena hace que se produzca en mí como una comunión con el teatro que me gratifica mucho. Para mí el trabajo de la AT
es fundamental por una razón, porque visibiliza la fuerza, visibiliza el hecho de que podamos de alguna manera crear proyectos comunes, visibiliza el encuentro y el intercambio de algo que me parece fundamental, que es también el recambio. Y sí que haría una llamada muy clara a todos los autores y autoras que crean en el futuro de la profesión, que crean que lo que hacemos es crear mundos ficcionales, pero que sirven para transformar la sociedad, que vengan a la AT. Me hice socio de la Asociación de Autores a raíz de ganar el premio de Teatro Express aquí en el Salón hace 2 años. Yo estaba recién llegado a Madrid y bueno, vine a tratar de ganarme la vida como dramaturgo y vi que había una sección que no conocía antes de venir y a raíz de estar aquí e involucrarme, pues vi que podía ofrecer pues ventajas el estar asociados porque te permite estar en contacto con la gente, hay un montón de convocatorias interesantes y me parecía que era valioso estar dentro. Porque creo que en el nivel que estoy yo, y más de alguna forma desde Barcelona, no me quiero sentir como aislada de cosas que estén ocurriendo y que he visto que, por cierto, ocurren muchas y hay gente muy interesante y obras muy interesantes y una cartelera magnífica aquí. Me gustaría estar como conectada a ese nivel, o sea, saber qué es lo que se hace, a qué me puedo presentar, principalmente por eso, sinceramente, para estar conectada con lo que hay. Yo me hice socia porque necesitaba encontrar a semejantes. Entonces me parece muy necesario el concepto de colectivo, de gremio y necesitaba pertenecer a algún lugar. Como es así una tarea un poquito solitaria, decía, pues allí a ver si conozco a más compañeros y compañeras con los que compartir experiencia, inquietudes, información. De hecho creo que es muy útil, o sea, como experiencia es muy útil este intercambio de información.